Millonario la despreció por ser fea, pero cuando descubrió quién era realmente, ya era tarde. Alicia siempre había sido invisible a los ojos de los demás. No porque realmente lo fuera, sino porque el mundo parecía negarse a verla. Desde niña, aprendió a moverse sin llamar la atención, a ocupar el menor espacio posible, a no ser notada. Con su cabello recogido en una coleta sencilla, sus gafas de montura gruesa y su ropa discreta, nunca fue el centro de las miradas ni de los elogios. No lo necesitaba. O al menos eso creía. Criada por su abuela en un pequeño pueblo, Alicia creció en un ambiente de amor y valores sólidos. Su abuela siempre le decía que lo más importante no era cómo se veía, sino lo que llevaba dentro. Pero el mundo exterior no pensaba igual. En la gran ciudad, donde todo se medía en apariencias y estatus, ser diferente significaba ser invisible. Y ella se había acostumbrado a eso. Sin embargo, todo cambió cuando consiguió un puesto en Varela Marketing, una de las empresas más prestigiosas del país. Era una oportunidad única, un paso importante en su carrera. Pero desde el momento en que cruzó las puertas de aquel imponente edificio de vidrio y acero, sintió que no pertenecía allí. El vestíbulo relucía con un lujo casi intimidante. Paredes de mármol, enormes pantallas proyectando campañas publicitarias exitosas, empleados impecablemente vestidos caminando con seguridad en sus tacones y trajes hechos a medida. Alicia, con su blusa de tonos neutros y sus zapatos cómodos, sintió de inmediato las miradas sobre ella. No eran de admiración, sino de curiosidad y desdén. El primer día fue una prueba de fuego. En la reunión de presentación, nadie pareció interesarse en ella. Cuando se presentó, apenas obtuvo un asentimiento indiferente. Y cuando compartió sus ideas, algunos compañeros ni siquiera disimularon sus sonrisas burlonas. Pero Alicia no se dejó intimidar. Sabía que su valor no dependía de lo que ellos pensaran. Había trabajado duro para llegar allí, y no iba a permitir que el juicio superficial de los demás la hiciera dudar de sí misma. Sin embargo, si había alguien cuya indiferencia la impactaba más que la del resto, era la de Daniel Varela. Dueño de la empresa, Daniel era la definición de éxito según los estándares de la sociedad. Joven, atractivo, con un traje siempre impecable y un aire de superioridad que hacía que todos a su alrededor buscaran su aprobación. Para él, las personas eran valiosas solo si podían ofrecerle algo. Y Alicia, con su aspecto simple y su actitud reservada, no significaba nada en su mundo. En la primera reunión en la que coincidieron, ni siquiera pareció notar su presencia. Mientras hablaba con su equipo sobre una nueva estrategia de campaña, sus ojos recorrieron la sala con rapidez, deteniéndose en quienes consideraba relevantes. Alicia no estaba entre ellos. Y así pasaron los días. Ella trabajaba con dedicación, aportaba ideas, pero siempre era ignorada. En los pasillos, algunos compañeros murmuraban sobre ella. En las reuniones, su voz era apenas un eco en una sala llena de egos inflados. Pero Alicia no era una mujer fácil de quebrar. Sabía que su talento hablaría por sí solo. Solo era cuestión de tiempo. Daniel Varela no era un hombre que se detuviera a mirar los detalles insignificantes. Su mundo giraba en torno a cifras, poder e influencia. Desde su oficina en el último piso de Varela Marketing, tenía una vista panorámica de la ciudad, una metrópolis donde solo los más astutos y ambiciosos sobrevivían. Y él se consideraba uno de ellos. Había construido su imperio con estrategias agresivas y un instinto infalible para detectar oportunidades. Para él, las personas eran herramientas, algunas necesarias, otras desechables. Solo se rodeaba de aquellos que podían aportar algo a su visión. Fue por eso que nunca notó a Alicia. Para Daniel, ella era invisible, una empleada más en un mar de rostros sin importancia. Ni siquiera recordaba su nombre. Cuando la veía en reuniones, apenas le dedicaba un vistazo fugaz antes de enfocarse en los ejecutivos de alto nivel. Su presencia no significaba nada. Sin embargo, en los pasillos de la empresa, su equipo tenía una opinión distinta. ¿Has visto cómo se viste?, murmuraban algunas compañeras en la sala de café. No sé cómo consiguió el puesto. Parece una bibliotecaria perdida. Seguro es de esas que se la pasan estudiando pero no tiene ninguna chispa para este negocio.
Los comentarios no le afectaban a Alicia, al menos no en apariencia. Ella se concentraba en su trabajo, sabiendo que su inteligencia y capacidad hablarían por sí solas. Pero incluso su paciencia tenía límites. Una tarde, durante una reunión con el equipo creativo, Alicia presentó una propuesta innovadora para mejorar una campaña publicitaria. Explicó cada detalle con precisión, respaldando su idea con datos concretos. Pero cuando terminó de hablar, solo hubo silencio. Daniel, sentado en la cabecera de la mesa, miró su teléfono y luego desvió la vista hacia uno de los gerentes de cuentas. ¿Alguien tiene algo relevante que aportar?, preguntó, ignorando por completo la presentación de Alicia. El golpe fue sutil, pero devastador. Alicia sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que la frustración se reflejara en su rostro. Guardó sus notas con calma y escuchó mientras otro compañero sugería una idea inferior a la suya, pero que recibió elogios de inmediato. No era solo su apariencia lo que la hacía invisible ante Daniel. Era el hecho de que él jamás había considerado que alguien como ella pudiera aportar algo valioso. Los días siguieron igual. Daniel pasaba por los pasillos con su andar seguro, rodeado de ejecutivos que buscaban su aprobación. En eventos internos, se codeaba con empresarios influyentes, sin molestarse en recordar los nombres de empleados que no fueran parte de su círculo de confianza. Para él, solo existían los grandes jugadores. Y Alicia, en su mente, nunca sería uno de ellos. Pero lo que Daniel no sabía era que, en la sombra, la mujer a la que menospreciaba estaba a punto de demostrarle cuán equivocado estaba. Alicia había aprendido a vivir con las miradas de desdén y los susurros a sus espaldas. No era la primera vez que la subestimaban, ni sería la última. Sin embargo, lo que sucedía en Varela Marketing no se trataba solo de indiferencia, era un desprecio sistemático, un muro invisible que la mantenía al margen, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en su trabajo. Los días pasaban y la situación no cambiaba. En cada reunión, sus ideas eran ignoradas. En los pasillos, los compañeros apenas la reconocían. Y Daniel Varela, el hombre que dirigía la empresa con puño de hierro, seguía sin siquiera mirarla. Pero Alicia no iba a rendirse. En silencio, se dedicó a perfeccionar su trabajo. Analizó campañas anteriores, estudió las estrategias de la competencia y desarrolló propuestas innovadoras que podrían impulsar a la empresa a otro nivel. No le interesaban los halagos ni la validación de quienes la rodeaban. Su única meta era demostrar que su talento valía más que cualquier imagen superficial. Una mañana, en la sala de juntas, Daniel reunió al equipo para discutir una crisis con un cliente importante. La campaña que habían lanzado no estaba funcionando, y la marca amenazaba con cancelar el contrato. «Necesito soluciones», dijo con impaciencia, cruzando los brazos. Hubo un silencio incómodo. Varios ejecutivos intercambiaron miradas, pero nadie se atrevía a decir algo concreto. Alicia, con su libreta en mano, respiró hondo y habló. «Creo que la campaña no está conectando con el público objetivo porque la segmentación no se realizó correctamente. Si cambiamos el enfoque y utilizamos datos de comportamiento en redes sociales, podríamos ajustar el mensaje y redirigir la estrategia». Daniel giró lentamente la cabeza hacia ella. Era la primera vez que la miraba directamente. «¿Y tú quién eres?». El comentario cayó como un golpe seco en la sala. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. «Soy Alicia, analista de marketing». Daniel la observó un segundo más antes de soltar una risa breve y sarcástica. «Alicia», repitió, como si estuviera memorizando el nombre de alguien irrelevante. «Muy bien, pero aquí necesitamos ideas reales, no suposiciones de manual». Los murmullos en la sala la rodearon como cuchillos invisibles. Sin embargo, ella no se dejó intimidar. «No es una suposición, señor Varela. Es un análisis basado en datos reales. Si me permite, puedo demostrar cómo podríamos mejorar la estrategia». Daniel la miró con desinterés y luego dirigió su atención a otro ejecutivo. «Siguiente propuesta». La ignoró por completo. Alicia cerró su libreta con calma, pero por dentro, algo en ella se rompió. No era rabia, ni tristeza. Era una certeza absoluta. Nunca sería valorada en ese lugar.
Pero eso no significaba que su talento no valiera la pena. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Si en Varela Marketing no querían ver su capacidad, encontraría un lugar donde sí la valoraran. O mejor aún, lo crearía por sí misma. El cambio ya había comenzado. El ambiente en Varela Marketing era una constante mezcla de presión y competencia. Alicia ya se había acostumbrado a las miradas por encima del hombro, a los murmullos en los pasillos y a la indiferencia de Daniel Varela. Pero aquel día, algo en ella cambió. Era una mañana tensa. Una reunión con un cliente importante se acercaba, y todo el equipo estaba en la sala de juntas, repasando la estrategia que presentarían. Alicia, como siempre, tenía su libreta lista con anotaciones precisas, datos relevantes y mejoras que podían hacer en la campaña. Daniel entró con su porte imponente y se acomodó en la cabecera de la mesa. A su lado, su equipo más cercano revisaba las diapositivas en la pantalla. «Bien, necesito que todo esté impecable», dijo con voz firme. «Este cliente no puede irse con la competencia». La reunión comenzó, y como era costumbre, solo hablaban los ejecutivos más cercanos a Daniel. Alicia escuchaba en silencio, analizando cada punto. Y entonces vio el error. El equipo estaba presentando una estrategia basada en datos desactualizados, una información errónea que podría costarle a la empresa un contrato millonario. Dudó por un instante, pero luego respiró hondo y levantó la mano. «Disculpen, pero hay un problema con esos datos. La audiencia ha cambiado su comportamiento en los últimos meses y si seguimos este enfoque, la campaña no tendrá el impacto esperado». Los rostros se giraron hacia ella. Algunos con fastidio, otros con diversión, como si estuvieran esperando a que Daniel la destrozara. Él la miró con una ceja levantada. «¿Otra vez tú?». La frase cayó como un golpe seco. Un par de risas discretas se escucharon en la sala. Si revisan las métricas actualizadas, verán que la segmentación debe ajustarse. De lo contrario, podríamos perder la cuenta, insistió Alicia, manteniendo la compostura. Daniel soltó una risa breve y despectiva. «Alicia, ¿verdad?», dijo con tono condescendiente. «No sé en qué universidad aprendiste a cuestionar a personas con más experiencia que tú, pero aquí tomamos decisiones con base en estrategias reales, no en teorías de libros». Alicia sintió un nudo en la garganta. «No es teoría. Es un análisis basado en datos actuales», insistió, manteniendo la voz firme. Daniel la miró como si estuviera perdiendo el tiempo. Luego, se giró hacia el resto del equipo. ¿Alguien más tiene algo inteligente que decir, o podemos continuar con la reunión de verdad? Las palabras la golpearon con fuerza. No solo la estaba ignorando, la estaba ridiculizando frente a todos. El resto de la reunión pasó en un borrón de palabras. Alicia no volvió a hablar. Se limitó a observar, grabando en su mente cada gesto, cada risa discreta, cada mirada de superioridad. Cuando terminó la reunión, se levantó en silencio, recogió su libreta y salió de la sala. Caminó directo a su escritorio, tomó sus cosas y escribió una única línea en su correo de renuncia. «Gracias por la oportunidad. Renuncio con efecto inmediato». Presionó enviar. Respiró hondo y miró por última vez aquella oficina donde nunca fue vista realmente. Al salir del edificio, sintió una extraña ligereza en el pecho. No era tristeza, era libertad. El aire fresco golpeó su rostro cuando salió del edificio de Varela Marketing. Se detuvo por un momento en la acera, observando la imponente estructura de vidrio y acero que había sido su lugar de trabajo. Por primera vez en meses, no sintió ansiedad ni frustración. Sentía paz. Alicia se ajustó la correa de su bolso y comenzó a caminar. No había lágrimas, no había arrepentimiento. Sabía que su renuncia no causaría revuelo en la empresa. Para ellos, era solo una analista más, fácilmente reemplazable. Pero lo que nadie en Varela Marketing sabía era que ella no necesitaba aquel trabajo. Nunca lo había necesitado. Esa misma tarde, cuando llegó a su apartamento, revisó su correo. Como esperaba, ningún mensaje de sus antiguos jefes, ninguna reacción de Daniel Varela. No la extrañaban, no la valoraban,
y eso solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Suspiró y abrió su computadora. Frente a ella, un archivo esperaba desde hacía meses. Un plan de negocios detallado, con estrategias, análisis de mercado y proyecciones financieras. Todo lo que necesitaba para comenzar su propia empresa. No sería difícil, porque Alicia no era simplemente una analista con ideas prometedoras. Era la heredera de una de las fortunas más grandes del país. Desde que tenía memoria, su familia había estado ligada al mundo empresarial. Su abuelo había construido un imperio financiero desde cero, y su padre había multiplicado su riqueza con inversiones estratégicas. Pero cuando a Alicia le ofrecieron un papel en la compañía familiar, ella lo rechazó. No quería depender de un apellido ni de un legado ajeno. Quería labrar su propio camino, con su propio esfuerzo. Por eso decidió empezar desde abajo. Se graduó con honores en marketing y estrategia digital, buscando construir su carrera sin la sombra de su familia. Sabía que si alguien descubría quién era en realidad, nunca la tratarían igual. Así que ocultó su identidad, eligió vivir de manera modesta y trabajó con disciplina para probarse a sí misma que podía triunfar sin privilegios. Y lo había logrado. Había entrado a Varela Marketing sin contactos ni influencias. Había sido una analista ejemplar. Y cuando la menospreciaron y la hicieron sentir invisible, no se rindió. Ahora, tenía la oportunidad de demostrarles a todos que habían cometido un error. Sin dudarlo más, abrió el documento y comenzó a trabajar. Contactó a los mejores diseñadores y estrategas, reunió un equipo de confianza y, en cuestión de semanas, su empresa comenzó a tomar forma. Alicia no solo estaba construyendo un negocio. Estaba preparando su entrada en un mundo que la había ignorado. Y esta vez, no pasarían por alto su presencia. El ambiente en Varela Marketing había cambiado. Al principio, la ausencia de Alicia pasó desapercibida. Nadie se molestó en preguntar por qué se había ido, y mucho menos Daniel Varela. Para él, la empresa seguía funcionando como siempre. Pero, en cuestión de semanas, algo comenzó a fallar. Las campañas que antes fluían con facilidad ahora tropezaban con problemas imprevistos. Los informes de datos no eran tan precisos como antes. Pequeños errores en la segmentación de mercado comenzaron a reflejarse en los resultados. Los clientes no estaban satisfechos. ¿Por qué estamos teniendo tantos problemas con las métricas?, preguntó Daniel una tarde en su oficina, revisando los reportes. El equipo de analistas intercambió miradas incómodas. Bueno, Alicia solía encargarse de esos análisis, admitió uno de los gerentes. Ella tenía un método muy preciso para cruzar los datos y anticiparse a los cambios en las tendencias. Daniel frunció el ceño. ¿Alicia?, repitió el nombre con incredulidad, como si fuera la primera vez que lo escuchaba. Sí, señor Varela. Era muy eficiente en su trabajo. El comentario le incomodó. No porque le importara a Alicia, sino porque no podía creer que una empleada irrelevante pudiera haber tenido un impacto real en la empresa. Pero la evidencia era innegable. Los números seguían cayendo, los clientes más importantes empezaban a dudar de la efectividad de la agencia y algunos incluso estaban considerando llevar sus cuentas a la competencia. Daniel no estaba acostumbrado a perder. Y, sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su imperio estaba tambaleando. Intentó tomar el control. Convocó reuniones urgentes, presionó a su equipo para encontrar soluciones, pero nada parecía funcionar. La empresa estaba perdiendo su ventaja competitiva. Y entonces, una mañana, vio un artículo en una revista de negocios que lo dejó sin palabras. Una nueva fuerza emerge en el mundo del marketing digital, la firma innovadora que está revolucionando la industria. El artículo hablaba sobre una empresa recién creada que en solo unas semanas había captado la atención de clientes importantes. Era una firma moderna, con estrategias frescas y un enfoque innovador que prometía cambiar las reglas del juego. El fundador, Alicia Fernández. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La misma empleada a la que había ignorado. La misma mujer cuya renuncia había pasado desapercibida. Ahora era su competencia. Y, por lo que parecía, una competencia peligrosa.
El nombre de Alicia Fernández comenzó a resonar en el mundo del marketing con una rapidez que nadie esperaba. Su empresa, Fernández Consulting, no tardó en captar la atención de grandes marcas. Lo que la diferenciaba de Varela Marketing no era solo su enfoque innovador, sino su capacidad para anticiparse a las tendencias con una precisión quirúrgica. Sus estrategias estaban basadas en análisis detallados y en una comprensión real de los consumidores, algo que en la empresa de Daniel se había perdido con el tiempo. Los clientes que antes confiaban en Varela Marketing ahora tenían una alternativa más efectiva, y muchos estaban dispuestos a cambiar de agencia. Señor Varela, hemos perdido otra cuenta, informó su asistente, con voz tensa. Daniel apretó la mandíbula. ¿Cuál ahora? Uno de nuestros clientes más importantes. Han firmado con Fernández Consulting. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Era la tercera cuenta perdida en menos de un mes. Y todas iban al mismo lugar. Esto no puede estar pasando, murmuró, pasándose la mano por el cabello con frustración. Pero sí estaba pasando. La competencia siempre había sido feroz, pero esta vez, el enemigo no era una gran corporación, sino una mujer a la que él mismo había menospreciado. La misma mujer que su equipo había ridiculizado. La misma que, en su arrogancia, había considerado irrelevante. El golpe a su ego fue brutal. Con el paso de las semanas, la situación solo empeoró. Los inversores de Varela Marketing comenzaron a preocuparse, los informes trimestrales mostraban caídas significativas en ingresos, y la reputación de la empresa se debilitaba. Mientras tanto, Alicia brillaba. Aparecía en entrevistas, conferencias y artículos de negocios. Su transformación era evidente. Ya no era la analista tímida y callada de antes. Ahora era una líder respetada, segura de sí misma, con una visión clara del futuro de la industria. Daniel la vio en una entrevista transmitida en vivo. Llevaba un elegante traje azul oscuro, el cabello recogido con sofisticación y una expresión de confianza absoluta. Alicia, su empresa ha crecido a un ritmo impresionante. ¿A qué atribuye su éxito?, preguntó el presentador. Ella sonrió con serenidad. A la capacidad de ver el talento donde otros no lo ven. La indirecta era clara. Daniel apagó la pantalla con un golpe seco. Por primera vez en su vida, sintió miedo. Porque ahora entendía que no estaba perdiendo solo clientes. Estaba perdiendo la batalla contra alguien que jamás debió subestimar. El evento del año estaba por comenzar. Cada año, la industria del marketing celebraba una gala exclusiva donde solo los más influyentes eran invitados. Para Daniel Varela, siempre había sido una oportunidad para reafirmar su estatus y demostrar su poder en el sector. Pero este año era diferente. Los rumores sobre la presencia de Alicia Fernández se habían esparcido por todos lados. Su empresa era ahora una de las más comentadas, y su crecimiento meteórico la había convertido en una figura imposible de ignorar. Daniel llegó al salón con la misma seguridad de siempre, pero con el estómago tenso. Se movió entre empresarios, inversionistas y clientes, fingiendo indiferencia ante la caída de su empresa. Su reputación seguía intacta en la superficie, pero por dentro, sabía que estaba al borde del abismo. Entonces la vio. Alicia entró al salón con una elegancia natural. Su porte era firme, su mirada tranquila, su presencia magnética. Vestía un sofisticado vestido negro, el cabello suelto en suaves ondas, y caminaba con la confianza de alguien que ya no tenía nada que demostrar. Las miradas se giraron hacia ella. Murmullos comenzaron a recorrer la sala. Daniel sintió un nudo en la garganta. No era solo su apariencia lo que había cambiado. Era la manera en que la gente la veía. Antes, nadie la notaba. Ahora, todos querían acercarse a ella. La observó mientras conversaba con empresarios de alto nivel, con aquellos mismos clientes que él había perdido en los últimos meses. Sonreía con serenidad, con la seguridad de quien sabe que está exactamente donde debe estar. Por primera vez en su vida, Daniel se sintió pequeño. No podía apartar la mirada de ella. Se preguntó si alguna vez había hablado realmente con Alicia, si alguna vez se había tomado el tiempo de conocerla. La respuesta fue clara. Nunca lo hizo. Y ahora, era demasiado tarde.
Daniel no pudo evitar seguir con la mirada cada movimiento de Alicia. La forma en que los empresarios se acercaban a ella, la atención que captaba con naturalidad, la manera en que su risa suave y su porte seguro la convertían en el centro de la noche. La ironía era brutal. La mujer a la que había ignorado, aquella a quien consideró insignificante, ahora era su mayor rival. Y lo peor de todo era que ella no parecía ni remotamente interesada en su existencia. Respiró hondo y, con un vaso de whisky en la mano, se acercó a uno de los grupos donde ella conversaba. No estaba seguro de qué iba a decir, solo sabía que necesitaba hablar con ella, verla de cerca, intentar entender cómo había logrado llegar hasta allí. Cuando se colocó a su lado, Alicia giró la cabeza y lo vio. Por un momento, Daniel creyó que vería rencor en sus ojos. Pero no. Lo que encontró fue simple indiferencia. Alicia, dijo con un intento de sonrisa, buscando sonar relajado. Felicidades por tu éxito. Parece que te ha ido bien. Ella sostuvo su mirada por un instante antes de responder. Sí, me ha ido muy bien. Su tono era neutral, educado, pero sin el menor atisbo de emoción. Daniel sintió que la situación se le escapaba de las manos. No sé si tuviste oportunidad de ver las últimas campañas de Varela Marketing, intentó decir, buscando alguna manera de iniciar una conversación significativa. Estamos trabajando en una nueva estrategia. No lo he visto, lo interrumpió con cortesía, pero sin interés. Él apretó la mandíbula. Era absurdo. Antes, ella habría dado cualquier cosa por su atención, por una mínima validación. Ahora, él era solo un ruido de fondo en su noche. Alicia tomó su copa y dio un pequeño sorbo antes de volver a dirigir su atención a las personas con las que hablaba, dándole la espalda con naturalidad. Daniel sintió el golpe en su orgullo como un puñal afilado. Había perdido. No solo una empleada, no solo clientes. Había perdido la oportunidad de ver a una persona extraordinaria cuando aún estaba a su lado. Y lo más doloroso de todo era saber que ya no podía hacer nada para cambiarlo. Alicia disfrutó la velada sin mirar atrás. Había esperado este momento no por venganza, sino por justicia. No porque quisiera demostrarle algo a Daniel Varela, sino porque finalmente estaba donde siempre había merecido estar. El evento continuó, y ella siguió moviéndose entre empresarios y colegas, discutiendo nuevas oportunidades, estableciendo alianzas estratégicas y recibiendo elogios por su ascendente éxito. Daniel, en cambio, se quedó en un rincón del salón, con el vaso de whisky en la mano, observándola en silencio. Su mundo había cambiado. Los clientes que antes confiaban ciegamente en él ahora veían en Alicia a una líder con visión, alguien que entendía el mercado mejor que nadie. Y la verdad era que, sin ella en su empresa, Varela Marketing nunca volvió a ser la misma. Se llevó el vaso a los labios y bebió con calma, mientras en su mente resonaban las palabras de la entrevista que había visto días atrás, la capacidad de ver el talento donde otros no lo ven. Esa fue la diferencia entre él y ella. Alicia había sabido reconocer su propio valor desde el inicio. No había necesitado validación ni aprobación de nadie. Había crecido en la sombra, había trabajado sin reconocimiento, había sido ridiculizada y menospreciada, pero jamás dejó de creer en sí misma. Y por eso, ella triunfó. Él, en cambio, se había dejado llevar por la arrogancia. Había sido ciego a todo lo que no encajaba en su visión superficial del éxito. Y ahora, estaba pagando el precio. Pero Alicia ya no pensaba en eso. Para ella, Daniel era parte del pasado. Cuando la noche llegó a su fin, salió del evento con la cabeza en alto, lista para continuar con su camino. Su empresa seguiría creciendo, su trabajo seguiría marcando la diferencia, y su legado sería construido por su propio esfuerzo, no por el reconocimiento de alguien más. El éxito verdadero no se trataba de poder ni de apariencias. Se trataba de ser fiel a uno mismo. Y esa era la mayor lección que había aprendido. Alicia demostró que el verdadero éxito no depende de la aprobación de los demás, sino de creer en uno mismo. Ahora dime, ¿alguna vez te subestimaron y luego demostraste tu verdadero valor? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu historia. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.